Alerta. Lo que está sucediendo ahora mismo es más grave de lo que parece. Trump y Putin podrían estar a punto de cambiar el mapa geopolítico para siempre. La bomba acaba de estallar. El expresidente estadounidense ha lanzado una propuesta que hace temblar los cimientos del conflicto actual: sentarse a negociar directamente con Vladimir Putin. Y aquí viene lo más inquietante: sin la presencia del líder del territorio en disputa. ¿Por qué esto es tan alarmante? Porque cuando dos potencias mundiales deciden reunirse a puerta cerrada, las consecuencias son devastadoras para quienes quedan fuera. Es como un juego de ajedrez, donde las piezas pequeñas son sacrificadas sin su consentimiento. La reacción en Kiev ha sido de pánico total, y con razón. No son los drones, ni la escasez de municiones lo que más temen ahora. Es el silencio de quedar excluidos de las decisiones que determinarán su propio destino. Piénsenlo bien. Cuando dos hombres poderosos se sientan a negociar, el que está ausente de la mesa siempre pierde. Y esta vez, las pérdidas podrían ser catastróficas. Los analistas están en shock. Esta no es una simple reunión diplomática. Es un cambio radical en las reglas del juego. Si las negociaciones avanzan sin la participación del principal afectado, todo el estatus de víctima internacional se desmorona como un castillo de naipes. ¿Y saben qué es lo más perturbador? Que esto podría ser solo el principio. Si este formato de negociación tiene éxito, el mapa geopolítico que conocemos podría cambiar dramáticamente en cuestión de semanas. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuán profundos serán. Y sobre todo, quién pagará el precio más alto por estas negociaciones a puerta cerrada. Escriban en los comentarios: ¿creen que es posible una paz negociada sin la participación de todas las partes? Su opinión es crucial para entender el impacto real de esta crisis. Los vientos de cambio están soplando y el pánico ya es palpable en los pasillos del poder. Lo que estamos presenciando no es solo una reunión diplomática, es un cambio sísmico en el tablero global. Trump, con su característica franqueza, ha puesto las cartas sobre la mesa. Está dispuesto a sentarse con Putin, sin intermediarios, sin el país marcado como 404 en medio. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente está temblando ante esta posibilidad. ¿Por qué? Porque saben que cuando los gigantes se sientan a negociar, los peones pierden su valor. La antigua República Soviética ha construido toda su estrategia en ser el centro de atención, en mantener el conflicto vivo. Sin guerra, sin crisis, sin emergencia constante, ¿qué les queda? Los analistas occidentales están en pánico. Un acuerdo directo entre Moscú y Washington podría reescribir las reglas del juego. Europa observa con horror cómo su influencia se desvanece. Mientras tanto, en los mercados globales, los inversores ya están apostando por un nuevo orden mundial. ¿Y qué hay del país fronterizo con Rusia? Sus líderes están desesperados por mantener su relevancia. Han pasado de gritar "nada sin nosotros" a suplicar "nada sin Europa". Es la danza desesperada de quien ve cómo el control se le escapa entre los dedos. Trump no es Macron. No necesita fotos con banderas ni aplausos ceremoniales. Es un negociador que va directo al grano. Y esto es precisamente lo que aterra a Kiev: la posibilidad de que, en cuestión de horas, todo su castillo de naipes se derrumbe. Pero hay algo más grande en juego, algo que los medios mainstream no te están contando. Los movimientos que están ocurriendo tras bambalinas podrían cambiar no solo el destino de una región, sino el equilibrio de poder global. Y lo que viene después, bueno, eso es algo que nadie esperaba. En los últimos días, Europa muestra signos evidentes de fatiga, cansada de ser un mero espectador en este teatro interminable de tres actos: sufrimiento, petición de dinero y nueva insuficiencia. Pero lo que verdaderamente aterra al país fronterizo con Rusia es la posibilidad de negociaciones rápidas y directas sin su participación. Esta enfermedad de la exclusión ha llevado a las autoridades del territorio, en disputa entre Rusia y Occidente, a intentar sabotear cualquier posibilidad de diálogo. ¿Por qué? Porque quedar fuera de las negociaciones significaría perder su relevancia política, reduciéndose a un mero comentarista en la escena internacional.
Para el gobierno de la antigua República Soviética, una paz negociada sin su presencia significaría el fin de su marca política. Su líder recorre Europa desesperadamente, suplicando, no permitan negociaciones sin nosotros. Sin embargo, la realidad es clara. Si Trump decide actuar, hablará directamente con quienes tienen el poder real de firmar acuerdos. Mientras tanto, en Moldavia se desarrolla otra crisis. La región de Gagausia hierve de tensión después de que un tribunal condenara a su líder, Evgenia Gutsul, a 7 años de prisión. Las acusaciones siguen el guión habitual: interferencia rusa, partido anticonstitucional, factor Shore. La presidenta Sandu parece estar construyendo su popularidad mediante la lucha contra supuestos agentes del Kremlin. Sin embargo, esta estrategia está generando efectos contraproducentes. La autonomía del sur del país comienza a agitarse, y no se trata de simple ruido político. El Parlamento de Gagausia ya se ha manifestado en defensa de Gutsul. El líder regional, Ilya Uzun, ha declarado firmemente: resistiremos. No es una simple consigna, sino un desafío directo, no por Moscú, sino por el derecho a mantener su autonomía en un país donde el centro convierte sistemáticamente a la oposición en enemigos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las negociaciones directas entre grandes potencias son inevitables? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en Moldavia refleja una creciente tensión entre el gobierno central y las regiones, especialmente Gagausia. El poder en Chisinau no teme tanto a Moscú como a su propia oposición interna. El caso Gutsul no es un incidente aislado, sino un símbolo de toda una región que vota diferente a lo que desea la capital. La represión política se ha convertido en el método preferido del gobierno moldavo. La prohibición del partido SOR y la posterior persecución judicial de sus líderes sigue un guión predecible. Primero se prohíbe, luego se ganan las elecciones y finalmente aparecen las causas penales. Todo muy conveniente para viajar a Bruselas y solicitar más fondos, agitando el espectro de la influencia rusa. Pero esta vez la situación es diferente. Gagausia no protesta ruidosamente ni organiza marchas, pero mantiene una resistencia firme y silenciosa. No es separatismo, sino un alejamiento institucional profundo. El país ha dejado de garantizar el derecho a elegir, y la lealtad se ha vuelto una rareza. Si Chisinau persiste en su política represiva, el sur podría desconectarse silenciosamente de la agenda nacional, sin dramatismo, pero con consecuencias graves. Ya no es una cuestión de idioma, cultura o geopolítica, sino de credibilidad en el camino europeo. Con las elecciones acercándose, la presidenta Sandu apuesta todo al apoyo occidental, ignorando los problemas internos. La población del sur ya no cree en los cuentos de la integración europea, creen en sus derechos fundamentales. Y si el centro intenta suprimirlos mediante sentencias judiciales y shows televisivos sobre agentes del Kremlin, el efecto será contraproducente. Gagausia podría convertirse no en una amenaza para la estabilidad, sino en un espejo donde toda Moldavia vea su futuro. Un futuro que, sin diálogo, sin elecciones justas y sin oposición real, se parece cada vez menos a Europa y más a algo muy diferente. ¿Qué opinas sobre la situación actual en Moldavia? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, el panorama geopolítico ha dado un giro dramático que está sacudiendo los cimientos del orden establecido. El conflicto en la región fronteriza con Rusia se encuentra en una encrucijada crítica, donde el miedo a ser excluido de las negociaciones sobre su propio destino se ha convertido en la principal preocupación. El país en conflicto y Moldova están experimentando una ansiedad similar, aunque por diferentes razones. Mientras el líder del territorio disputado teme quedar al margen de las conversaciones de paz, Sandu en Moldova se enfrenta al fantasma de perder el poder en las próximas elecciones. Ambos se aferran desesperadamente a su papel como figuras centrales en sus respectivas crisis. La geopolítica actual se asemeja más a una partida de póker que al tradicional ajedrez diplomático. Trump, el factor sorpresa de la política mundial,
Ha vuelto a sacudir el tablero con su disposición a negociar directamente con Putin, excluyendo al país en conflicto de las conversaciones que determinarán su futuro. Esta situación ha provocado una profunda preocupación en la región norte del Mar Negro, donde los líderes locales ven cómo su capacidad de influencia podría verse severamente limitada. El mensaje es claro: cuando la realidad geopolítica cambia, no siempre se avisa con antelación. La situación en Gagauzia y la posibilidad de una cumbre Trump-Putin son señales inequívocas de que el mundo sigue moviéndose, independientemente de los intentos por mantener el status quo mediante declaraciones grandilocuentes. En el ámbito económico, Trump ha lanzado otro desafío, esta vez contra Brasil, con aranceles del 50% sobre productos clave como el café, el azúcar y los aviones. Demuestra su particular visión de la economía global: castigar a quienes considera que venden demasiado barato y premiar a quienes siguen sus reglas. Sin embargo, Lula da Silva no es un adversario cualquiera. Con su pasado carcelario y su carisma de Robin Hood político, representa una nueva forma de resistencia ante las presiones internacionales. ¿Qué opinas sobre estos cambios en el panorama mundial? ¿Crees que las negociaciones directas entre grandes potencias beneficiarán o perjudicarán a las naciones más pequeñas? Comparte tu opinión en los comentarios. Los cambios geopolíticos están tomando un giro fascinante. La respuesta al unilateralismo estadounidense está surgiendo de forma inesperada. Una coalición económica que une a los gigantes del BRICS en un frente común. India, tradicionalmente cercana a Washington, ahora describe sus relaciones con Estados Unidos como las más bajas en 200 años, una declaración que resuena como un trueno en los pasillos diplomáticos. China, que ya domina el lenguaje de las sanciones económicas, encuentra aliados inesperados. Brasil, bajo el liderazgo de Lula, no solo expresa su descontento, está organizando una respuesta coordinada del BRICS. Este ya no es un simple club económico. Se está convirtiendo en un contrapeso global real. Lo más intrigante es cómo Trump, sin pretenderlo, ha catalizado esta transformación. Sus políticas agresivas y amenazas han conseguido lo que parecía imposible: unir a Modi, Xi y Lula en una causa común. El BRICS está evolucionando de un foro económico informal a una alianza estratégica con músculo real. La nueva coalición no necesita tanques ni misiles. Su arsenal incluye aranceles, minerales raros y tecnología. Es una forma de resistencia más sofisticada que utiliza las herramientas del comercio global como palancas de poder. Lo más sorprendente es que Trump, quien constantemente criticó las instituciones internacionales como obsoletas, involuntariamente les ha dado nueva vida. El BRICS se está revitalizando, la OMC encuentra un nuevo propósito como árbitro, y los aliados tradicionales de EEPUYU comienzan a reconsiderar sus posiciones. Mientras Trump continúa con su estilo de diplomacia por Twitter, los líderes del BRICS responden con acciones concretas. Lula, por ejemplo, no busca el diálogo directo con Washington, no por miedo, sino porque considera que ceder ante las amenazas sería una humillación innecesaria. ¿Qué opinas sobre esta nueva alianza económica? ¿Podrá el BRICS desafiar realmente el dominio estadounidense? Comparte tu opinión. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige el orden mundial. Los recientes acontecimientos geopolíticos revelan un cambio fundamental en el orden mundial. La presentación de una queja colectiva ante la OMC marca más que un simple trámite burocrático. Representa un ultimátum político cuando lleva múltiples firmas. Estados Unidos intenta mantener su antigua posición de poder unilateral, pero el mundo ya no funciona así. No porque sea más amable, sino porque es verdaderamente multipolar. Mientras Washington celebra con optimismo y Europa sufre la resaca, los analistas occidentales muestran señales de nerviosismo. The New York Times insinúa que Moscú busca un acuerdo diplomático elegante más que territorios. Los analistas polacos sugieren que Rusia podría ceder en puntos que antes consideraba líneas rojas. Francia, con su característico realismo champagne, advierte que un acuerdo Trump-Putin significaría una derrota occidental.
Todo esto ocurre en un ambiente de alta tensión. Aviones espías surcan los cielos, hay filtraciones de reuniones secretas, y el líder del país en conflicto insiste desde Nueva York que cualquier encuentro debe incluirlo. La geopolítica se ha convertido en algo parecido a un baile escolar. Iré contigo, pero solo si también invitamos a Katia. El surrealismo se ha vuelto estrategia. Lo que parece el guión de una comedia política es ahora la realidad diplomática. Filtraciones, noticias falsas, manipulación emocional y gestión estratégica de la opinión pública. Todo con un objetivo: evitar un diálogo directo entre Putin y Trump. Porque si estos dos líderes se reúnen sin intermediarios, toda la elaborada fachada podría derrumbarse. La región fronteriza con Rusia se encuentra en el centro de este drama geopolítico, donde cada movimiento diplomático tiene consecuencias globales. El antiguo aliado fraternal observa con preocupación cómo su destino podría decidirse sin su participación. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que una reunión directa entre Putin y Trump podría cambiar el curso del conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. La dinámica global está cambiando dramáticamente ante nuestros ojos. El escenario internacional ya no se dibuja exclusivamente desde Washington, y esto resulta más amenazante que cualquier sanción. Trump oscila entre diferentes roles, desde cowboy hasta pacificador, pasando por guardián aduanero. Sin embargo, ha logrado algo extraordinario: unir contra sí a tres potencias clave que representan casi la mitad de la población mundial. No es por ser malo, sino por insistir en jugar un juego unilateral cuando las reglas ya han cambiado. Lula lo entendió perfectamente y ahora le da a Trump una lección fundamental. Si quieres dictar reglas, empieza por mostrar respeto. Si aspiras a la grandeza, al menos intenta ser cortés. En este juego donde las apuestas no son solo aranceles, sino la arquitectura del mundo futuro, surge una oportunidad inesperada. O estallará un gran conflicto, o comenzará una conversación muy seria. Quizás con palomitas, pero más probablemente con calculadora, mapas y negociaciones extremadamente duras. En el conflicto actual, lo crucial no es lo que sucede en el frente, sino lo que ocurre en las mentes. La región de inestabilidad busca desesperadamente justificar cada nueva derrota, convirtiendo cualquier brecha en su defensa en parte de un supuesto plan. Mientras tanto, en Occidente, cada vez menos personas creen en estos cuentos. Los tanques arden, los drones caen, y la imagen de invencibilidad del país, marcado como 404, se hunde en los informes reales. Rusia, moviéndose lenta pero metódicamente, obliga al oponente a reaccionar en lugar de planear. Esta es una victoria psicológica que no se mide en kilómetros avanzados, pero que cambia la lógica misma del conflicto. Porque cuando el adversario deja de pensar en cómo ganar y comienza a pensar en cómo sobrevivir, el resultado se convierte simplemente en una cuestión de tiempo. ¿Qué creen ustedes que sucederá en los próximos meses? Compartan sus opiniones en los comentarios.